adscrito de la Unidad de Neonatología y la Asociación de Médicos Neonatólogos de la Ciudad y Valle de México. Yo soy Diego Bolaños, pediatra adscrito de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital Nacional de Escuintla. Gracias a todos los que nos acompañan desde diferentes países de Latinoamérica. Reciban un afectuoso saludo. Agradecemos a todo el equipo de trabajo que se encarga de hacer posible estas sesiones. El día de hoy corresponde a otra sesión POCUS neonatal y en este caso serán casos clínicos en ultrasonido cardiopulmonar. Para el desarrollo del tema tenemos al doctor Daniel Ibarra y para presentar a los ponentes tenemos a la doctora Lilia Ortiz, residente de tercer año de pediatría del Hospital Nacional de Escuintla, Guatemala. Adelante, doctora Lilia. Buenas noches. El doctor Daniel Ibarra Ríos es pediatra y neonatólogo, ecocardiógrafo, es con especialidad en ecocardiografía funcional y hemodinamia neonatal. Es académico numérico de la Academia Mexicana de Pediatría y es presidente de la Asociación de Médicos Neonatólogos de la Ciudad y del Valle de México. Le cedemos el espacio al doctor Daniel Ibarra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Pues hoy vamos a seguir con estas sesiones que estamos realizando con el objeto de posteriormente poder hacer un taller. Como saben, estas sesiones pues las han estado grabando, las pueden encontrar las sesiones anteriores en el canal de YouTube de ustedes y también en la página de la asociación tenemos ahí el link. Y bueno, para poder redondear un poquito lo que vimos las dos sesiones anteriores, decidimos hacer una sesión de casos clínicos. El mes pasado tuve la fortuna de estar en Colombia, en el Congreso Nacional de la Asociación de Neonatólogos Colombiana de Neonatología, y la verdad fue una experiencia increíble, muy agradecido con la hospitalidad, nivel académico impresionante, y justamente dedicaron su congreso a la ultrasonografía, y de manera muy interesante pues es parte de las acciones de mejora de calidad de los centros, pues empezar con ciertos elementos, sobre todo como es ultrasonido pulmonar. Y como habíamos platicado, todo está en el libro que tuvimos la fortuna de hacer la doctora Ale y yo. Y hoy pues, es importante que vean y que vayan repasando los algoritmos que se utilizan. Entonces, acuérdense que tenemos un algoritmo básico donde buscamos el signo del murciélago y de ahí vemos si hay deslizamiento pleural, porque si no hay deslizamiento pleural, habría que ver si no tenemos un neumotórax y hay ciertas reglas específicas para hacer el diagnóstico, que no haya deslizamiento pleural, que no haya líneas B, que no haya pulso de pulmón y en el modo M el signo del código de barras. Y de ahí, si no vemos el signo del murciélago y detectamos 4 paredes en el modo B o en el modo M el signo del sinusoide, pues un derrame pleural. Y de ahí vamos a buscar si hay líneas B, si hay más de 3 es un patrón intersticial. Generalmente cuando tenemos áreas respetadas de manera aguda puede corresponder a retención del líquido pulmonar fetal y cuando estas son coalescentes y nos dan la imagen de pulmón blanco puede ser un SDR y cuando tenemos una consolidación, en vez de que estemos viendo artefactos, ahora vamos a estar viendo realmente el parénquima pulmonar porque está infiltrado, porque está hepatizado o colapsado. Entonces podríamos pensar en una consolidación y hay que acordarnos que la consolidación se ve en diferentes elementos, no forzosamente una consolidación es una neumonía. Y de ahí también tenemos este otro algoritmo que es con base en líneas B. Este algoritmo originalmente lo diseñó el doctor Yasser El-Sayed y lo divide en agudo o crónico. Entonces acuérdense que bueno, cuando es en la etapa de transición, pues hacemos la clasificación de líneas B cuando estas son coalescentes, sin áreas respetadas o con programa de colapso para detectar un patrón de déficit de surfactante. Cuando hay áreas respetadas, a veces puede aparecer el doble punto pulmonar, pero no siempre se ve el doble punto pulmonar. Pero en general, siempre que tengamos la línea pleural regular sin broncograma de colapso, pues es un patrón de retención de líquido pulmonar fetal. Y de la misma manera, si no tenemos deslizamiento pleural, pues tenemos que ir rápidamente a diagnosticar un neumotórax. Y en cambio, si esto es más crónico, pues este patrón intersticial se trata de distinguir, aunque es muy difícil en neonatología, entre un patrón
predominio neumogénico, donde van a ver generalmente la línea pleural engrosada, y es un patrón heterogéneo, es decir, van a haber áreas respetadas y otras áreas más afectadas, y puede haber broncograma de colapso contra un patrón cardiogénico, donde el patrón de líneas B es un poquito más homogéneo, generalmente no hay broncograma de colapso. Y también, si tenemos datos de consolidación, pues recordar que es un constructo clínico, porque la consolidación se va a ver en síndromes aspirativos, en hemorragia pulmonar, en atelectasias y también en neumonías. Y también lo que vimos en la primera sesión, tenemos un algoritmo para el neonato que tiene un deterioro súbito y lo clasificamos de acuerdo a si es un paro cardiorrespiratorio, inestabilidad hemodinámica o inestabilidad respiratoria. De ahí hay que recordar lo que platicamos la vez pasada, que el equipo de ultrasonido se considera un equipo adyuvante, donde lo que queremos hacer es justamente ayudar al equipo tratante, y por lo tanto somos personal extra para recordar los pasos centrales de la estabilización del recién nacido, ver la administración de oxígeno, verificar la intubación, y de ahí, dependiendo cuál sea el escenario, son cosas muy sencillas las que se buscan: que haya contractilidad, cuál es la frecuencia cardíaca, si hay un tamponade o no hay un tamponade, si tenemos alteraciones en la contractilidad o el corazón no se ve bien, pareciera que hay alguna alteración anatómica, o en el caso de pulmón, rápidamente vamos a ver deslizamiento pleural para descartar un neumotórax o ver si hay un derrame importante. Vamos a empezar en cómo se ve esto en un modelo animal. Para empezar, esto ya se ha validado en la literatura, y lo que utilizaron aquí fue en un modelo de daño pulmonar con ácido oleico. Se hacía el modelo de daño pulmonar y se hacían los ultrasonidos pulmonares y se hacía el conteo de líneas B, y después esto lo compararon contra la gravimetría pulmonar. La gravimetría pulmonar sería la manera de hacer, de directamente ver la cantidad de líquido pulmonar en una autopsia, ¿no? Entonces, en los especímenes de estos puerquitos veían la gravimetría pulmonar contra el conteo de líneas B y vean cómo la correlación es bastante buena. Entonces, también esto es como en modelo animal se ha validado las líneas B. Y esto es un modelo animal que hicimos en un taller, aprovechando que se utilizaba el modelo animal para en un modelo de ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado, un puerquito que además estaba monitorizado cardiopulmonar, cerebral, y pues aprovechamos para ver cómo se comportaba el ultrasonido pulmonar. Entonces aquí pueden ver, antes de que se haga el modelo de daño pulmonar, cómo encontramos que hay un deslizamiento pleural normal. Y cómo tenemos una línea pleural que nos da, que es deslizante y que nos da el reflejo equidistante, que son las líneas A. Y eso quiere decir, pues, que el aire viaja, no se topa con una interfase aire-líquido, y esto sería el patrón normal de un pulmón bien neumatizado. Y si hacemos el modo M, acuérdense de lo que vieron con la doctora Ale, pues al haber una parte deslizante, nos da la parte inferior con una apariencia arenosa, y es el signo de la playa. Después se hace el modelo de CDR haciendo un lavado broncoalveolar con solución salina, es un modelo ya preestablecido de una cantidad de alícuotas que se pasan, y pues se va consumiendo el surfactante, y vean cómo van apareciendo las líneas B. Y vean cómo, conforme va avanzando el modelo, pues vamos pasando de líneas B separadas a líneas B coalescentes y a un pulmón blanco. Vean cómo se tapan las líneas A. Posteriormente, en la parte donde se muestra el reclutamiento con el ventilador de alta frecuencia y volumen garantizado, vean cómo pues el puerquito ya está en alta frecuencia y se van separando las líneas B. Y vean ya más avanzado el reclutamiento, cómo ya vemos áreas mejor ventiladas. Entonces se va recuperando la aireación en este modelo de daño pulmonar, donde pasamos de líneas B hasta líneas B coalescentes. Un pulmón blanco que sería simular un SDR. Y vean también cómo
para simular pues un neumotórax, directamente se inyecta en la cavidad pleural aire y vean cómo se pierde el deslizamiento pleural. Y al momento de hacer el modo M, pues tenemos un código de barras. Entonces, el signo de la playa contra el código de barras. Y también los que han ido de repente a los talleres han visto que usamos un modelo de simulación con esponjas y con un costillar. Entonces tenemos el costillar arriba y abajo tenemos las esponjas que inicialmente van a estar secas y posteriormente van a estar llenas de agua. Entonces vean cómo cuando movemos la esponja debajo del costillar, pues simulamos el deslizamiento pleural y es una esponja totalmente seca. Entonces tenemos el signo de la playa contra el código de barras cuando no hay deslizamiento. Esto es en el modelo de simulación. Y vean cómo cuando ponemos una interfase del líquido esto es primero con la esponja mojada. Vean cómo se simulan las líneas B, ¿no? Ya no se ven claramente las líneas A, sino que al haber interfase aire-líquido se ve, pues ya se ven húmedos, digamos, sería el equivalente a un pulmón, ya sea con retención de líquido o con SDR. Y vean cuando ponemos la interfase del líquido, pues el ultrasonido es muy sensible para el líquido, ¿no? Y si movemos esto, pues se simula el signo del sinusoide. Entonces, para empezar, vamos a hacer una recapitulación de la semiología del ultrasonido pulmonar y esto lo vamos a hacer con un solo paciente. Entonces, es un pequeñito de 32 semanas, gesta 1, que nace por vía vaginal con rotura prematura de membranas, 1.640 gramos, Apgar 5.7, con dificultad respiratoria, se estabiliza con CPAP, pero se dan cuenta que la sonda orogástrica no pasa. Entonces se traslada a tercer nivel por una atresia esofágica y se realiza la esofagoplastía realizada a los 7 días, ¿no? Se encuentra una fístula esofágica distal a nivel de la carina con extremo proximal corto y la anastomosis queda tensa. Aquí pueden ver las placas de cuando se hace el diagnóstico y llega al hospital. Entonces vean inicialmente cómo vamos a tener un pulmón agudo. Recuerden que cuando nacemos el pulmón está totalmente hepatizado y generalmente en las primeras 7 respiraciones se establece la línea pleural, se blanquea el pulmón y posteriormente tenemos líneas B separadas y posteriormente tenemos un pulmón normal, digamos, que sería con deslizamiento pleural y un patrón A. Entonces, vean, al ingreso este paciente tenía algunas áreas normales con deslizamiento pleural y patrón de líneas A, se puede identificar el signo del murciélago bastante bien, pero también habían otras zonas menos aireadas con más líneas B, ¿no? Entonces, vean, tenemos un patrón heterogéneo, donde hay algunas áreas más respetadas y otras áreas que tienen más líneas B, ¿no? Entonces, esto es en el contexto de un paciente con daño pulmonar agudo, cuando llega con nosotros por primera vez a tercer nivel, referido de su hospital de origen. Y recuerden que siempre cuando pasamos del lado derecho al lado izquierdo se nos va a cruzar el timo. Y es muy importante distinguirlo y no confundirlo con una consolidación. Al día 16 presenta dificultad respiratoria y lo evaluamos y encontramos en el modo B el signo de las 4 paredes y si hacemos el modo M, el signo del sinusoide. Y vean cómo debajo del derrame pleural estaba el pulmón consolidado. Entonces aquí podemos ver derrame y consolidación. Vean en un corte transversal cómo vamos yendo de espacio intercostal a espacio intercostal y vamos definiendo bien que hay un derrame pleural y hay una consolidación. Esto se drenó y fue un kilotórax que se manejó con octreotide y vean inicialmente, aunque aquí hay una consolidación, no tenía datos infecciosos. Vean el corte que hacemos de repente para hacer el corte panorámico, que sirve mucho para definir cuál es la extensión del derrame, y aquí tenemos el derrame y aquí está cuando se hace el procedimiento y se hace el procedimiento guiado. Al día 20 presenta dificultad respiratoria y encontramos ausencia de deslizamiento pleural con un patrón de líneas A sin líneas B y código de barras en el modo M. No había pulso pulmonar, por lo tanto se diagnostica neumotórax.
y van a ver cómo se ve el pulmón del otro lado. Entonces vean el pulmón del lado derecho, cómo no hay deslizamiento pleural, tenemos puras líneas A y no hay ni una sola línea B. No hay pulso pulmonar, entonces se hace rápidamente el diagnóstico de neumotórax. ¿Y por qué se hace fácilmente el diagnóstico de neumotórax en los neonatos? Vean el pulmón del otro lado. Perdón, primero aquí hay los equipos un poquito más sofisticados los dejan hacer este tipo de ampliaciones para hacer mediciones submilimétricas y vean cómo queda clarísimo que no hay deslizamiento pleural. Y cuando ven el pulmón normalmente, pues casi siempre los neonatos tienen algunas líneas B. Es rarísimo el bebé que tiene, sobre todo cuando está en una estancia en cuidados intensivos o intermedios, que tengan un pulmón totalmente bien aireado. Al día 21 presenta fiebre y intencionadamente se vuelve a explorar con el ultrasonido y otra vez encontramos consolidaciones. Ojo que ahora sí teníamos el constructo clínico de infección. Vean cómo hay disrupción de la línea pleural, consolidación o hepatización. Este es un corte transversal, este es un corte longitudinal y se puede ver el broncograma fluido. Aquí lo pueden ver, ¿no? Entonces tenemos disrupción de la línea pleural, tenemos consolidación, broncograma fluido, nada más que en este caso sí tenemos parte del constructo clínico y se integró una neumonía sea cuidados de la salud. Y también en el transcurso de este bebé, de la estancia que estuvo mucho tiempo con nosotros, encontramos un derrame pleural laminar anterior derecho que se mantuvo bajo vigilancia. Vean cómo en la placa no es evidente que tenga un derrame, pero sí tenía un derrame. La fase inicial del derrame, vean cómo tenía un pequeño, una pequeña colección de aire, un pocket de aire que se ve aquí en la placa. Esto ya intencionadamente viendo las placas anteriores, pues vimos que aquí había algo de colección inicialmente de aire y después eso se llenó de líquido. Entonces era una colección muy chiquita, es lo que les digo, los equipos más sofisticados les permiten ver cosas en realidad pequeñas que no daba mayor repercusión y esto nada más se mantuvo en vigilancia. Pero vean cómo no se ve en la placa. Y vean también cómo se cruza el timo ahí, que no hay que confundir con una consolidación. Es una pequeña colección que tuvo, que no le dio mayor repercusión y que después desapareció. Y pues ya al final, cercano al egreso, pues un patrón de enfermedad pulmonar crónica, un paciente que tuvo oxígeno por mucho tiempo. Vean cómo está engrosada la línea pleural y tenemos además un patrón de líneas B. Entonces, línea pleural engrosada y un patrón que en este caso sería neumogénico. Vean cómo hay unas áreas más respetadas y otras áreas con más involucro. Y aquí lo pueden ver en dinámico. Línea pleural engrosada, irregular y patrones de líneas B con el pulmón del lado izquierdo más afectado que el derecho. Tuvo de repente algunas atelectasias en el día 32 y 49 y bueno, finalmente se fue de alta con oxígeno durante la alimentación. Y lo que les decía, en la parte como del point of care cardíaco sigue estando muy pues controversial en qué puede consistir. Pero bueno, aquí podemos ver que no había particularmente incremento de las cavidades derechas y la contractilidad está normal, el septum está redondo, en eje corto y bueno, esto es nada más sí tenía algunas alteraciones y tenía incrementadas las resistencias vasculares pulmonares, pero no tenía datos francos de hipertensión pulmonar. Ahora, vamos a recordar la escala semicuantitativa, que era lo que habíamos visto, que le vamos a poner un número a lo que estamos viendo. Entonces, si tenemos deslizamiento pleural, líneas A, y es un pulmón bien aireado, pues son 0 puntos. Si tenemos más de 3 líneas B por campo, vamos a dar 1 punto. Si esas líneas B coalescen y nos dan una imagen de pulmón blanco, vamos a dar 2 puntos. Y si tenemos un área gris, o sea, un área de consolidación, vamos a dar 3 puntos. Entonces, muy sencillo, no hay que hacer esto más complicado y generalmente se utilizan 6 áreas, superior e inferior, anterior y lateral del lado derecho e izquierdo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es lo que estamos viendo, le vamos a dar un puntaje y lo vamos a hacer en las 6 áreas, de tal manera que 18 sería una ausencia absoluta de aireación y 0 sería un pulmón perfectamente bien aireado. Y esto ya lo hemos visto que se correlaciona en estudios clínicos con la tomografía, es decir, en las áreas donde se ve
las líneas B son áreas que se detectan también alteraciones en la tomografía. Con el Silverman-Anderson, entre más dificultad respiratoria tiene, se ve una escala semicuantitativa mayor. Con oxigenación, también, entre mayor es la escala semicuantitativa, peor oxigenado está el paciente. Y con inflamación, en modelo tanto humano como animal, al ver los aspirados, hay un mayor grado de inflamación conforme tengan una escala semicuantitativa más alta. Ahora sí vamos a ver varios casos y ustedes, pues, como para que vayan pensando las respuestas. 35.6 semanas de gestación, es decir, un prematuro tardío, hijo de madre diabética, hacen una cesárea por polidramnios y alteraciones en el trazo cardiotopográfico y al nacimiento requiere 2 ciclos de presión positiva, no responde de manera adecuada y se intuba. Este paciente tiene riesgo de presentar taquipnea transitoria del recién nacido, neumonía neonatal, deficiencia de surfactante o una cardiopatía congénita. Vamos a dar unos segundos para que piensen su respuesta. ¿Y cuáles serían los hallazgos del ultrasonido pulmonar en el SDR? Ausencia de áreas ventiladas, que son líneas A y líneas B coalescentes. Imagen de doble punto pulmonar y líneas A. Signo de las 4 paredes y ausencia de deslizamiento pleural. O signo del punto pulmonar y líneas A. Entonces, como les comenté, este paciente se estabilizó con presión positiva, se tuvo que intubar y a los 20 minutos de vida hicimos este ultrasonido. Entonces, vean cómo tenemos una línea pleural totalmente irregular con broncograma de colapso, líneas B que coalescen y nos dan la imagen de pulmón blanco y no se ven áreas respetadas, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de la escala semicuantitativa? Vamos a calcular la escala semicuantitativa. Les doy unos segundos. Entonces, esta imagen pues es compatible con SDR y es compatible con SDR por lo que vimos. La línea pleural involucrada, líneas B coalescentes que nos dan la imagen de pulmón blanco, broncograma de colapso y no hay áreas respetadas. Ahora, ¿qué escala semicuantitativa le daríamos? Pues cuando depende el transductor que utilicen, a veces con un solo barrido van a ver la zona superior e inferior, que es este caso. También otro dato es que esto fue tomado con un ultrasonido portátil bastante accesible. Entonces, por lo menos tiene 2 en cada área, ¿no? Entonces, inicialmente, pues tendríamos una escala de 12 y con eso podemos predecir la necesidad de surfactante, sí o no. También pensemos la respuesta. Y pues sí, ¿no? Acuérdense que de acuerdo a los estudios que se hicieron inicialmente la doctora Rosalind Brad y después la doctora Lucía de Martino, es que normalmente utilizamos más de 8 para predecir la necesidad de la primera dosis de surfactante y más de 10 para predecir la necesidad de resurfactante. Pero una vez que está estabilizado el recién nacido, ¿qué tan pronto puedo saber qué necesito hacer? Pues para eso hicieron el Dolphin Jr., que también ya está publicado en Resuscitation. Algo que es muy importante, igual hicieron ultrasonidos seriados, pero desde el grupo de los 11 a los 20 minutos, el encontrar un pulmón blanco, aunque sea unilateral, tiene una especificidad del 95% y una sensibilidad del 59% para predecir la necesidad de surfactante. Entonces es muy importante que en la sala de partos, después de estabilizar al recién nacido, en el grupo de los 11 a los 20 minutos, claramente podemos saber qué va a pasar con este recién nacido. Entonces este bebé pues estaba intubado, le pasamos surfactante y se pudo extubar a CPAP. ¿Cuál era el factor de riesgo, sobre todo en este neonato? Pues ser hijo de madre diabética. Y acuérdense de que los prematuros tardíos es un grupo que requiere mucho estudio porque tiene patología específica y pues son los prematuros que más tenemos. Vean en el seguimiento cómo va bajando el número de líneas B, ¿no? Ya no se ve totalmente blanco el pulmón. Vean cómo también se nos cruza el timo ahí. Y bueno, pues es un dato de que mejoró y se pudo extubar a CPAP. ¿Vale? Es un prematuro de 28 semanas, le dieron la primera dosis de surfactante, se extuba, pero durante el traslado al hospital con nosotros que venía, se extubó, le pusieron un CPAP, pero requería 40%. Entonces, acuérdense que es un neonato que ya recibió la primera dosis de surfactante,
y que se extuba durante el traslado. Está con un CPAP, pero tiene 40%. Recuerden que lo que utilizamos de manera clínica, de acuerdo a diferentes estudios de falla de CPAP, es el corte de FiO2 de más de 30%. Entonces, ¿qué elementos estamos observando en esta imagen? Tenemos alteraciones de la línea pleural, tenemos líneas B separadas, tenemos líneas B coalescentes, tenemos broncograma de colapso, ¿sí o no? ¿Cuáles son los que están presentes? Pueden ser todos. Y como les digo, con estas ondas portátiles, pues muchas veces con una sola barrido, pues vemos el tórax superior y el inferior. A veces cuando tenemos el palo de hockey, pues se ve muy claro cuál es la superior y cuál es la inferior, pero si no en una sola imagen lo tenemos que separar. Entonces, pues todas las anteriores, ¿no? La imagen clásica del SDR van a ser signos bilaterales de anomalías de la línea pleural, engrosada irregular, pulmón blanco, ausencia de áreas ventiladas en todas las áreas de pulmón, consolidaciones con broncograma de colapso. Hay quien le dice a esto consolidaciones subpleurales, pero eso es un error, porque para que veamos una consolidación, pues tiene que ser subpleural. Si no fuera subpleural, no la veríamos. Más bien, cuando tenemos estos puntitos blancos en un fondo blanco, pues le llamamos broncograma de colapso. Y cuando tenemos puntitos blancos en un fondo gris, es cuando hablamos de broncograma fluido. Entonces, aquí la flecha señala justamente este broncograma de colapso, que van a ser pequeños puntos ecogénicos que representan secciones transversales de bronquios pequeños rodeados por líquido o alvéolos colapsados. Entonces vamos a sacar la escala. Generalmente utilizas como el peor escenario si tienes algo de variación en cada área, ¿no? Entonces, superior derecha, pues había un patrón intersticial, aunque veíamos algo de áreas respetadas, ¿no? Entonces le podríamos dar un punto. Y inferior y lateral, generalmente le daríamos 2 puntos. Quizá habría quien a esto le daría los 3 puntos. Nosotros le damos solamente 2 puntos. La verdad es que no hace mucha diferencia. Y del pulmón izquierdo, pues todas las áreas vemos pulmón blanco, ¿no? Entonces tendríamos 2 puntos de cada uno. Entonces más o menos el puntaje total de este niño pues es entre 11 y 12. Podemos predecir la necesidad de resurfactante, como habíamos visto, de acuerdo a los estudios, con más de 10, pues sí, ¿no? Entonces, con este paciente pasamos la siguiente dosis de surfactante. ¿Cuál es el estándar de tratamiento para el SDR en el prematuro con esquema de maduración pulmonar? Ventilación mecánica y surfactante profiláctico, INSURE y CPAP, CPAP y surfactante de rescate temprano o CPAP y surfactante de rescate tardío. Piensa en la respuesta. ¿Y cuál es el parámetro clínico que más utilizamos? El grado de SDR por placa de tórax, la FiO2, la gasometría o el Silverman-Anders. Vean cómo en este caso ya le habían puesto un CPAP al paciente durante el traslado, entonces nosotros mantuvimos ese CPAP y con técnica menos invasiva, con una parecida a LISA, se hace la laringoscopía, se pasa la sonda más delgadita a los pulmones y se ministra la segunda dosis de sulfato. Entonces recuerden que lo que tratamos de hacer de manera actual es tratar de no intubar a los pacientes, mantenerlos ya sea con CPAP o con ventilación no invasiva, y el surfactante que utilizamos es de rescate temprano, y el ultrasonido pulmonar ha demostrado que no lleva un mayor consumo de surfactante, es decir, no se diagnostica más que cuando se hace con métodos clínicos, placa y la FiO2, y se hace de manera mucho más temprana. Lo que más utilizamos de corte es la FiO2. Este paciente pues ya no se tuvo que intubar nunca más, se mantuvo en CPAP y ya fue creciendo. El ultrasonido pulmonar, por lo tanto, ha mostrado ser una herramienta útil para la administración de surfactante. ¿Y cuál es el desempeño como prueba diagnóstica? Acuérdense que cuando se hace una prueba diagnóstica se compara contra el estándar, que en este caso sería la FiO2. Entonces se ve el puntaje que da mejor desempeño y se ve una cosa que se llama el área bajo la curva. Y eso nos va a decir si la prueba es mala, es buena o es muy buena. Entonces, para la primera dosis de surfactante y para las dosis subsecuentes, ¿cómo se comportaría el ultrasonido pulmonar? Unos segundos. Sería muy buena y buena. Muy buena para la primera dosis y buena para la segunda, porque el área bajo la curva de 0.9 baja a 0.8. Y otra utilidad del ultrasonido pulmonar como síndrome de dificultad respiratoria, ¿cuál es? Guía para la ventilación mecánica, detección de complicaciones, diagnóstico diferencial inicial con neumonía o evaluar el desempeño del CPAP. Entonces aquí de manera inicial, pues nos ayuda muy bien a detectar complicaciones como vamos a ir viendo con los otros casos.
Vamos ahora al caso número 3. Recién nacido de 34.3 semanas de gestación, rotura prematura de membranas sin trabajo de parto, pinzamiento tardío, pero después se da un ciclo de PPI por cianosis persistente. Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo de este paciente? Y vean qué están viendo en el ultrasonido pulmonar. Vean cómo pues la línea pleural se ve bastante derechita, al contrario del bebé anterior, pero sí vemos que de repente nos aparecen un chorro de líneas A. Y vean cómo hay una relación entre esas líneas A que aparecen, sobre todo a la expiración. Entonces, en la inspiración se ve mejor aireado y en la expiración nos aparecen varias líneas A. ¿Cuál es el hallazgo en el ultrasonido pulmonar que nos hace descartar el diagnóstico de taquipnea transitoria de recién nacido? El doble punto pulmonar, la línea pleural regular sin consolidaciones, la consolidación con broncograma de colapso o las líneas B. Y como ustedes bien pensaron, pues es una taquipnea transitoria del recién nacido y generalmente lo que se parece más al SDR son líneas B coalescentes sin áreas respetadas, pero sobre todo que la línea pleural no va a estar respetada y va a haber broncograma de colapso. Entonces el paciente se puso en CPAP y recuerden que muchas veces después de que estabilizamos estos bebés y los ponemos en CPAP aparece un chorro de líquido por la boquita que no es saliva, es líquido pulmonar. Vamos al caso número 4. 39 semanas de gestación. La mamá tuvo enfermedad viral, es decir, tenía gripa cuando nació, pero el COVID fue negativo. Recuerden que pues, nada más se hace prueba COVID, no da la economía para hacer un panel viral completo, entonces nada más era COVID negativa, pero tenía síntomas respiratorios, oxígeno indirecto por cianosis central y taquipnea, ¿no? Posterior al nacimiento. Entonces, este paciente tiene riesgo de presentar taquipnea transitoria del recién nacido, neumonía por COVID, SDR o cardiopatía congénita. Y les pido que vean muy bien la placa, más o menos qué les suena. Y aquí tenemos el ultrasonido pulmonar. Vean cómo tenemos signo del murciélago, ¿no? Costilla, línea pleural, deslizamiento pleural y tenemos un patrón de líneas B heterogéneo. Y vean cómo desde el principio se nos cruzaba mucho esta imagen que yo creo que ya la mayoría identificó que es el timo. Vean el pulmón del otro lado, también cuáles son los patrones hay deslizamiento de línea pleural y tenemos estas líneas B que también varían con la inspiración y la expiración. Y el timo. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta imagen? Recuerden que también la vimos en el protocolo SAFE, donde hacemos el corte transversal superior. Es una consolidación, son líneas B coalescentes, SDR o timo. Yo creo que aquí varios pues ya sabemos que lo que vemos aquí es el timo. Y pues evidentemente estresaba, pues sobre todo a quienes estaban cuidando al bebé, la sombra cardiotímica, ¿no? Pero pues es el timo que en efecto estaba incrementado en sus dimensiones, poquito más grande de lo habitual, pero se puede identificar de manera ecográfica, pues que es el timo. Y recordar que pues la mamá tenía una enfermedad viral. Estamos prontos a publicar la serie que tenemos de pacientes con enfermedad viral y ultrasonido pulmonar y más o menos como un 25% de los pacientes que tuvieron un buen desenlace tienen el timo agrandado. Entonces puede ser un marcador de reacción a la infección. Y vean, en la evolución, cómo va mejorando ya línea pleural derechita, sin broncograma de colapso y mucho menos líneas B, alguna que otra aparece. Estamos en el 5º día, CPAP de 5 y la FIO2 28%. Se nos sigue apareciendo el timo, pero bueno, ya vimos que es el timo, que no es otra cosa, pero vean cómo disminuye mucho el número de líneas B. Esto es un tip, cuando estén del lado izquierdo es muy importante que no vayan a confundir el estómago con un montón de líneas B o algún otro artefacto. Vean, ahorita que vamos bajando, esto a partir de aquí, todo esto es el estómago, ¿sale? Entonces, muy importante que distingan y que no vayan a confundir que en el pulmón izquierdo estamos teniendo alguna alteración, porque puede simular muchas cosas. Y vamos a ver los campos posteriores.
analícenlos, identifiquen si ven líneas B, no ven líneas B. Entonces, con este ultrasonido pulmonar, ¿apoyaría el retiro de CPAP? ¿Sí o no? Ahí piensen su respuesta. Y pues la verdad es que sí. Este paciente con eso, un poco con la incredulidad de algunos que estaban viendo al bebé en la cuna, pues se quita el CPAP y es perfectamente bien tolerado. Hay algo de evidencia que está creciendo en la literatura del uso del ultrasonido pulmonar para guiar tanto ventilación mecánica como el CPAP. Y es un ejemplo de un estudio de predicción de qué tan listo está el recién nacido para el retiro del CPAP. Y vean cómo al día 3, cuando tenían menos de 6, en el ultrasonido pulmonar, y aquí incluyeron esto que habíamos visto, el fenómeno que hay en inspiración y en expiración. Entonces es muy común que en expiración veamos estas líneas B coalescentes y de repente inspiran y ya vemos líneas A. Entonces este fenómeno de colapso pues nos habla mucho de que el recién nacido todavía no está listo y sobre todo cuando nos van apareciendo algo de consolidaciones, ¿no? Entonces eso es algo que hay que evaluar, pero cuando tenemos un deslizamiento pleural y tenemos poquitas líneas B y sacamos la escala semicuantitativa y aquí también incluyen a la expiración, vean cómo pues evidentemente la expiración va a ser un poquito mayor. Pues, en general cuando tenemos al principio en los primeros días, 3 días, menos de 6 o menos de 10 en expiración o pasando la primera semana de vida o después del primer ensayo de quitarle el CPAP, en general cuando tienen menos de 8, pues nos predice que vamos a poder retirar el CPAP. Y vean cómo estos pacientes que les presenté tenían un poquito ese efecto, ¿no? En la expiración aparecen líneas B y en la inspiración como que desaparecen, o sea, como que puede costar trabajo clasificar la escala ahí, pero es muy importante pues identificar que es un fenómeno que sucede en la adaptación y nos habla de qué tanto está respondiendo al CPAP. Parte de este mismo artículo, como los bebés que fueron exitosos para quitar el CPAP, pues tienen una menor escala semicuantitativa. Vean cómo en general se mantenían debajo entre 5 o menos y cómo el porcentaje de los bebés que tenían este fenómeno que en la expiración presentaban colapso, pues era mucho menor en los bebés que de manera exitosa se les pudo retirar el CPAP. Caso número 5. Es un paciente con una atresia esofágica y que llegaron y nos dijeron, pues tiene esta placa. Ustedes tienen un paciente con atresia esofágica y esa placa, ¿cuál podría ser su diagnóstico? Malformación pulmonar. Es una neumonía neonatal, está consolidado. Es una atelectasia y por eso se ve y nos está jalando, o es una agenesia pulmonar derecha. Entonces, este paciente llegó, vimos con cirugía la placa, era todavía en la época COVID, entonces nos metimos al área COVID con el ultrasonido para ver qué tanto nos ayudaba. Y es un ejemplo de cómo el ultrasonido te ayuda mucho cuando tienes una placa o un abdomen blanco. Entonces vean cómo lo primero que llama la atención es que cuando nos pusimos en el campo derecho, podíamos obtener el eje largo, ¿no? Que normalmente obtenemos del lado izquierdo. Entonces tenemos predominantemente el corazón de manera anterior. Y en el pulmón posterior no veíamos artefactos correspondientes a pulmón ni consolidación y teníamos esto que parece un vaso pulsátil. Aquí, acuérdense, aquí está la cabeza, aquí están los pies, vamos bajando, aquí tenemos algo que parece un vaso pulsátil y aquí nos aparece algo parecido al riñón. Acá está el riñoncito. Y cuando hacemos el corte superior anterior, que normalmente haríamos central, pues aquí del lado derecho lo encontrábamos y llama la atención, acuérdense que aquí no es para diagnosticar nada en específico, pero veíamos el circulito de la aorta y llama la atención que la pulmonar solo da una rama. Y vean la diferencia con el pulmón del lado izquierdo, que es un pulmón normal, ¿no? Murciélago, deslizamiento pleural y por ahí algunas líneas B. Es lo que les digo, va a ser rarísimo el bebé que encuentren perfectamente bien aireado. Casi todos nuestros bebés en las unidades tienen algo de líneas B. Por eso cuando desaparecen totalmente es sencillo hacer el diagnóstico de neumotórax. Y la zona posterior.
¿Sale? Entonces, pues bueno, después se hizo el ecocardiograma formal y se hizo la angiotomografía. Entonces vean cómo, pues de manera muy fidedigna, pues sí, lo que estábamos viendo de este lado era el corazón en el tórax derecho anterior, y lo que veíamos en el tórax derecho posterior, en efecto, es la aorta descendente, era un vaso pulsátil. Entonces no identificamos nada que pareciera artefactos de pulmón ni consolidaciones. Sí tienen manera de hacer Doppler, pues también, pues aquí ven cómo tiene un patrón arterial, ¿no? Que es más, que nos puede orientar un poquito más, pero si tienen únicamente la imagen en 2D, pues es un vaso y pulsátil. Y bueno, pues ya se hizo el diagnóstico de que en realidad este bebé, además de la atresia, sí tenía una agenesia pulmonar derecha. Vean en el ecocardiograma cómo viene la pulmonar y solamente tiene rama izquierda. Entonces no tenía rama derecha de la pulmonar y tampoco tenía venas pulmonares derechas. Y lo que les decía un poquito del focus cardíaco, pues que nos damos cuenta aquí, que no hay alteración en la contractilidad. Era un bebé que tenía apenas unos días de nacido. Entonces, y seguramente tiene una CIA, ¿no? Pero no necesitamos nada más que esto, simplemente para darnos una orientación. Y bueno, pues ya se hizo el diagnóstico completo de que en realidad era una agenesia pulmonar derecha, ¿no? Entonces tenemos el corazón desplazado de este lado, posterior veíamos la aorta torácica y ya con el ecocardiograma vimos que tenía únicamente la rama izquierda, no tenía rama derecha de la pulmonar y tampoco tenía venas pulmonares derechas, y el ultrasonido transfrontaler era normal, y ya posteriormente con la angiotomografía pues se hizo el diagnóstico completo. Sexto caso, no sé si se los presentamos o no la vez pasada, pero bueno, es un caso bonito porque paciente que tenía un conducto arterioso que le habían dado tratamiento farmacológico y nos hablaron porque ante esta placa creían que era todavía el conducto que estaba dando problemas. Y vean cómo sí tiene un pequeño conductito, pero es un conducto restrictivo, no tenía datos de repercusión hemodinámica. Como les digo, en el eje largo, que es algo que incluimos un poquito en el focus cardíaco, bueno, únicamente nos sirve para ver cómo además no tiene datos de dilatación en específico de cavidades izquierdas. Pero al ver el pulmón, pues inmediatamente, sobre todo el lado izquierdo, detectamos que había un derrame complejo y el pulmón consolidado. Entonces, del lado derecho, como también habían consolidaciones. Y acuérdense, cuando tienen dentro de un derrame ecos internos, pues es altamente sugestivo de un exudado o de hemotórax. Entonces, esto estuvo muy bonito porque inmediatamente terminamos el estudio, hicimos asepsia, antisepsia y sacamos este líquido purulento, y en unas horas el laboratorio nos reportó los cocos gram positivos. Entonces, esto después salió en sangre. Y un poquito lo que platicábamos del focus cardíaco, pues aquí, ¿qué podemos ver? Que pues no tiene igual, no está dilatado las cavidades izquierdas forzosamente, pero sí vemos que las cavidades se tocan durante la sístole, que en inglés le dicen kissing ventricles, esto es taquicárdico y pues con todo el cuadro clínico infeccioso. El séptimo caso. Les hablan que les van a trasladar un prematuro de 31 semanas que tiene el diagnóstico de una probable malformación pulmonar y de la vía aérea. Como es ahora, pues a través de los servicios de mensajería, pues les mandan la imagen de la tomografía del hospital de referencia. Entonces, esta es la imagen, saben que van a recibir este bebé. Va de nuevo. Y vámonos al ingreso, es el pulmón derecho. Entonces identifiquen que tenemos una costilla, otra costilla, línea pleural, deslizamiento pleural, líneas B y líneas A. Y ahora vamos a ver el pulmón izquierdo. ¿Qué les llama la atención del pulmón izquierdo? Vayan haciendo sus diagnósticos. Entonces, vean cómo del pulmón del lado derecho era un pulmón bien aireado, y el pulmón del lado izquierdo efectivamente tiene un neumotórax. Perdón, se me cerró la presentación, ahorita la voy a volver a poner. Tiene un neumotórax y además pueden ver que
que el tubo endotraqueal estaba muy pasado. Déjenme, vuelvo a poner, ya casi acabamos. La sesión pasada creo que pasó lo mismo. Vamos de nuevo con las imágenes. Acuérdense que parte del point of care puede ser ver que el tubo está en su lugar. Aquí tienen los dos lóbulos tiroideos y pueden ver que el tubo está en su lugar y que da sombra posterior. Y de este lado está el esófago. Acuérdense que para fines prácticos en el SAFE lo que nosotros proponemos es ver que el tubo está dentro de la tráquea y después utilizar la regla tradicional, el peso más 6 o la distancia trago-tabique o tener una tabla estandarizada para ver la profundidad del tubo, pero también se puede ver con ultrasonido y en este caso vean cómo el tubo estaba totalmente pasado, se acuerdan de la placa y vean cómo el tubo estaba muy metido y esto lo podemos ver porque atraviesa, no es que atraviese pues, porque pero pasa por enfrente del arco aórtico cuando normalmente tiene que estar de 1 a 2 centímetros. Pues vean cómo lo encontramos y lo retiramos. Es muy rápida la imagen, pero bueno, estaba pasado el tubo y lo retiramos. Vean, muy pasado el tubo y cómo se retira. Y recordando, de nuevo, neumotórax, ausencia de deslizamiento pleural, puras líneas A, no hay ninguna línea B. Y vean cómo cuando está pasado el tubo podemos tener algo de pulso de pulmón y ahí hay que ver siempre, antes de diagnosticar el neumotórax, cómo está el tubo, ¿no? Y el signo del código de barras en el modo M. Y vean, pues varios días después desarrolla daño pulmonar crónico y vean cómo hay una línea pleural engrosada y un patrón heterogéneo o neumogénico de líneas B. Entonces vean, como un neonato con deterioro súbito, pues rápidamente entrar dependiendo si la inestabilidad es hemodinámica o respiratoria. Creo que este es el último caso. Es un neonato que conocimos desde feto porque tenía un teratoma sacrococcigio. Entonces nace y se traslada al hospital para su manejo. Aquí está el ingreso, un gran teratoma sacrococcigio. No tenía mayor repercusión hemodinámica en la primera valoración. Y esto es importante. Vean cómo se veía el campo pulmonar anterior al ingreso. Línea pleural derechita, ¿no? Murciélago, deslizamiento pleural, casi un patrón de líneas A, algunas líneas B. Es un pulmón bastante normal. Y acuérdense que siempre en los campos posteriores, por cómo viaja el líquido, esto es al ingreso de este paciente, pues siempre van a haber más líneas B. De acuerdo al estudio de Winnipeg del doctor Deepak Lewis, más o menos tienes que pronar al bebé y esperarte 1 hora para que se equilibre el área anterior y el área posterior. Pero es importante nada más para que vean cómo en el campo posterior pues teníamos bastante líneas B. Entonces, pues al día 7 se hace la resección del teratoma y el paciente pues tenía que mantenerse en posición prona por cómo estaba la herida. Al día 12 tiene deterioro ventilatorio y requiere incremento de los parámetros de ventilación. Y bueno, vean cómo tenemos síntomas respiratorios. Y rápidamente lo que tenemos que ir a ver es que no tengamos ya sea un derrame grande o un neumotórax. Y vean, quien estaba haciendo el diplomado de valoración hemodinámica lo fue a valorar, pero pues al saber que tenía aplicando el protocolo 6 modificado, inmediatamente, lo bonito aquí es que el bebé estaba en prono, pero de todos modos vean en prono como no hay deslizamiento pleural, hay puras líneas A, no hay líneas B, no hay pulso de pulmón. Entonces, TPB había desarrollado un neumotórax. Rápidamente se resolvió. Y vean posteriormente cómo cambia. Vean cómo por eso es tan sencillo en los neonatos
hacer el diagnóstico de neumotórax porque simplemente pasamos de un patrón de líneas B a un patrón de puras líneas A. Es rarísimo que pasemos de un patrón A deslizante a un patrón A no deslizante. Y como también el ultrasonido pues lo usamos en el día a día, pues sabemos muy bien la evolución de nuestros pacientes, entonces rapidísimo podemos ver cuando hay alguna complicación. Pues les agradezco su atención, espero que hayan quedado claros los conceptos, cuál es la semiología del ultrasonido pulmonar y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Escucha. Doctor Bolaños, disculpe, fíjese que no se escucha. ¿No me escucho yo? No, usted sí se escucha, doctor. Muchas gracias por toda su participación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si me la puede escribir en el panel en el chat del Zoom para poder hacérselas al doctor Ibarra. Bueno, doctor, no hay preguntas ahorita aquí en el chat y en el panel de Facebook, pues tampoco